pues de manera muy especial, porque nuestra invitada de hoy es de aquí. Ella es Sara de la Rica, como pone en su transparencia, es directora de la Fundación ISEAC y catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco, y bueno, es una persona, bueno, de estas importante, ¿no?, entre comillas, como se suele decir. Es una mujer muy relevante en el campo de la economía y creo que es un verdadero honor, con todo lo ocupada que está, el que nos haya hecho un huequito para cerrar este ciclo. Bueno, tiene un montón el currículum es impresionante y, bueno, quizás destacar el último premio que te han dado en el año 2018. El Colegio Vasco de Economistas le otorgó el Premio Economista Vasca 2018 y, bueno, pues le cedo la palabra para hablarnos de un tema tan importante como el de la brecha salarial. Así que muchísimas gracias por venir y nada, gracias, cuando Marta. quieras. ¿Se me oye bien? Bueno, pues muy buenas tardes. Este bicho siempre me parece de incómodo. Me gusta mucho más el de solapa, pero bueno. ¿Me oyes bien? Bueno, pues bueno, encantada de estar aquí. Y os voy a hacer trabajar un poquito, pensar, porque os voy a mostrar bastantes gráficos y tal, pero lo voy a hacer de una manera sencillita, sin aburrir, y espero que después de esto entendáis mucho mejor cuáles son las brechas de género en el mercado laboral en Euskadi, ¿vale? Bueno. A ver, vale. Esto, si a alguien le interesa lo que de aquí digo y luego quiere leer, pues va a mi página web y está esto, o si no va a página web de ISEAC y está la publicación que hemos hecho recientemente. Bueno, pues básicamente, ¿qué voy a contaros y qué os voy a explicar y qué voy a tratar de que entendáis? Cuando hablamos de brechas laborales de género, casi todo el mundo entiende que esos son salarios y ya, ¿vale? Bueno, pues hay bastantes más cosas que los salarios y es lo que voy a intentar ilustraros hoy. Lo primero, cuando hablamos de brechas laborales, digamos que hay como dos partes. Uno es brechas en participación laboral. Hay mujeres que o abandonan o no entran en el mercado laboral. Y hay una diferencia entre los hombres y las mujeres en esa parte, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es documentar cuáles son las brechas en participación laboral y cómo también han evolucionado, ¿vale? Son mayores que antes, han reducido, cómo estamos evolucionando, la mujer en Euskadi está mejor que antes, relativamente al hombre o no, o quiénes son las que están mejorando. La segunda parte son los salarios, que es como el pago, ¿no? El pago del factor trabajo son los salarios. Y esto efectivamente es algo que se conoce mucho, la brecha salarial, y de esa también voy a hablar. Pero cuando hable de brecha salarial o de salario mensual, hay una cosa que no se suele tener en cuenta y yo hoy lo voy a destacar muy por encima y espero que sea uno de los mensajes que cuando terminemos os llevéis a casa. Y es que cuando hablamos de salario mensual hay dos cosas relevantes a tener en cuenta. Una es las horas que trabajan hombres y mujeres. Y lógicamente, si hay diferencia y los hombres trabajan más, tiene su lógica que ellos ganen más. Y por tanto, hay previamente a cuánto yo gano por unidad de tiempo está la brecha en horas trabajadas. Y también os voy a comentar cómo es de importante y hasta qué punto hay que tenerla en cuenta. Y la segunda ya sí que es la brecha en lo que llamamos el salario por hora. O sea, yo por hora trabajada gano una determinada cantidad. Entonces, ¿hasta qué punto hay diferencias y cómo han evolucionado? Toda esta parte es como de documentar qué hay y qué es lo que vemos en Euskadi. La segunda parte es qué hay detrás, ¿no? Una vez que ya vemos cómo es la brecha y cómo son las diferencias, ¿qué hay detrás? ¿Quién explica la brecha? ¿Por qué hay esa brecha? ¿Vale? Y trataré de una manera sencillita de deciros los datos que me dicen, porque yo todo lo que voy a mostrar aquí son datos. La parte de yo qué opino me la dejo para el café o para la cerveza, ¿vale? Esto es pura evidencia. Y después de eso, una vez que hemos documentado la brecha y entendido cuáles son los determinantes de la brecha, sí que daré, dados estos resultados, unas opiniones de para dónde yo creo que hay que avanzar si queremos paliar o disminuir esas diferencias, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Brechas laborales de género en participación laboral. ¿Y qué es esto de participación laboral? Pues bueno, aquí tenemos el mercado laboral y resulta que aquí tenemos hombres y mujeres, ¿vale? Y empezamos a entrar al mercado laboral.
¿vale? Van entrando hombres y algunas no entran, ¿vale? Algunos hombres tampoco entran. Pero casualidad, realmente se quedan fuera del mercado laboral. Fuera significa que ni trabajan ni están desempleadas. Se llaman inactivos, ¿vale? Entonces, una cosa que os voy a mostrar ahora es que claramente se quedan fuera del mercado laboral más mujeres que hombres. Bien porque quieren o porque no quieren, pero ni siquiera buscan empleo. Ni están trabajando ni están buscando un empleo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? Y el por qué tiene que ver con ser inactivo. O sea, si tú ni estás trabajando ni estás parado, se llama inactivo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver algo de qué pasa con la inactividad. Estos son unos datos que yo no tengo a nivel de Euskadi, porque no preguntan en la pregunta de ¿usted por qué es inactivo? Pero sí lo preguntan a nivel nacional. Y por eso estos datos que les voy a dar ahora son del año pasado, pero a nivel nacional. Entonces, lo que aquí os muestro es, fijaros, ¿por qué usted es inactivo? ¿Vale? Esa es la pregunta que se hace. Lo primero, fijaros que hay 2.347.000 mujeres en España inactivas. Y aquí lo que dice es ¿por qué es inactivo? Y entonces tenemos que todas estas rojas, que son el 55% de estos 2 millones, dicen por cuidados y responsabilidades, ¿vale? Más de la mitad. Lo que dicen es yo no trabajo porque ni estoy parado, ni siquiera entro en el mercado laboral porque tengo cuidados o responsabilidades. Luego hay pues una de cada 4 que tiene cierta enfermedad y por tanto no puede trabajar, y luego ya hay cosas menores como estudios y desanimado. Vamos a ver a los hombres. Los hombres, cuando preguntamos las razones de aquellos que son inactivos, ¿usted por qué es inactivo?, lo primero que vemos es que hay muchos menos. En España hay casi 1 millón de hombres inactivos. Fijaros que aquí habíamos encontrado que más de la mitad era por cuidados y responsabilidades, ¿vale? Vamos a buscar esa razón en hombres. En hombres, eso es esto, el 10%. Los hombres que no entran en el mercado laboral lo hacen fundamentalmente por temas de enfermedad, ¿vale? Con lo cual ya aquí hay una diferencia muy importante. Una razón importante por la cual hay mujeres que no entran en el mercado laboral mientras ellos sí entran es cuidados y responsabilidades, ¿vale? Familiares. Esto tengo que apuntar aquí porque si no, no va. Es cierto que luego, esto también me parece curioso, más o menos en número, casi todos son por enfermedad. Si yo hago el 65% de esto o el 24% de esto, casi son los mismos en valor absoluto. O sea, por enfermedad más o menos es el mismo número de hombres que mujeres. La gran diferencia viene por cuidados. Vale. Vamos a ver cómo ha evolucionado esto, ¿vale? Y entonces lo que aquí les muestro es, fijaros, desde el 2008 ya hago la diferencia. La diferencia es qué porcentaje de hombres participan, entran en el mercado laboral respecto a mujeres. Y hago Euskadi y el total nacional. Y vemos cómo ha evolucionado. Entonces, lo primero que hacemos, esto es Euskadi. ¿Qué significa cada uno de estos números? Pues, por ejemplo, aquí significa en el 2008 hay una diferencia de un 17% a favor de los hombres de participación respecto a ellas. Hay un 17% más de hombres que participan respecto a mujeres, ¿vale? ¿Y eso cómo ha evolucionado? Bueno, pues vemos que efectivamente ha ido bajando la brecha. Entonces sí que es cierto que a partir del 2011 más o menos estaba en el 10% y hoy en día en Euskadi la brecha anda por el 7%. O sea, vemos que hay un 7% más de hombres que participan en el mercado laboral con respecto a mujeres. Si nos comparamos con el total nacional, la brecha está por encima. Es decir, que en Euskadi es verdad que hay una brecha algo menor en la participación laboral que en el total nacional. Y si me preguntáis por qué, claramente tiene mucho que ver con cómo es el nivel educativo en Euskadi, que tenemos un nivel de enseñanza superior o de estudios superiores muy superior al del resto del Estado. Y está muy relacionado participar en el mercado laboral con tener estudios superiores, ¿vale? Pero básicamente estamos en estos momentos, como veis, bueno, pues en una brecha en el total nacional del 10% y aquí más o menos del 7-8%. Es como estamos. Por tanto, hay una brecha documentada que más o menos es del 7%,
y que, bueno, ha bajado, pero no ha disminuido. Voy a darles alguna... ¡Ahí va! Eso se ha ido solo. Mohamed, que aquí yo lo veo. Yo sí. O sea, es un desenganche de ahí. Sí, yo aquí lo veo perfectamente. Fallos de la técnica. Como tú quieras. Cualquier cosa. Ya está. Genial. Le he dado algo igual. Le he dado igual a 2 botones. Vale, perdona. Bueno, vamos a ver esa brecha que hemos dicho que es el 7% en estos momentos en Euskadi. Lo que voy a decir es cómo es por nivel educativo. ¿Es lo mismo en aquellos que tienen solo estudios primarios o no? ¿Dónde es más? ¿Dónde creéis? Si es en estudios superiores, ¿qué será? ¿Mayor o menor? Menor, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo. Esto es del año pasado. La brecha siempre la voy a señalar con este signo, ¿vale? Bueno, ¿qué os muestro aquí? Hombres en verdes, mujeres en moradas. Entonces lo que vemos es la brecha y esto es 2018, primero para todos, es ese 7% que ya os he mostrado, ¿vale? Participa, bueno, el 8 en este caso, participa el 82% de los hombres frente al 74% de las mujeres, ¿vale? En eso, estudios menores que los obligatorios. La brecha es de 20 puntos porcentuales, efectivamente lo mismo que la intuición que teníais. Prácticamente participa en hombres un 77% versus un 57%. Mucha más mujer poco educada se retira del mercado laboral o no entra en el mercado laboral. A medida que vamos subiendo el nivel educativo, la brecha va bajando, ¿vale? De una manera muy importante. Aquí la brecha, fijaros que es chiquitina, chiquitina, son 3 puntos. O sea, tenemos prácticamente 89% de hombres frente a 86% de mujeres. Esos son los que han alcanzado estudios universitarios. Y entonces, bien sea formación profesional o universitaria, me da igual. Y entonces, básicamente aquí es cierto que en el 2018 en Euskadi casi tenemos erradicada esa brecha, ¿vale? Bueno, entramos por la puerta, ya entramos en el mercado laboral. Y ahora es donde vamos a entrar, entramos en el mercado laboral. No, aquí podría hacer una discusión sobre desempleo, que podría estar, porque una vez que entras en el mercado laboral tú puedes trabajar, pero también puedes estar parado. Pero lo más interesante realmente, no hay grandes diferencias, es una vez que entramos al mercado laboral, ¿qué nos pasa? Y aquí sí vamos a entrar con los salarios. Pues pasa esto, ¿vale? Resulta que ahora empezamos... El mercado laboral es una carrera y vamos a intentar ir progresando y a ver qué tal va, ¿vale? Pero resulta que no los demás, ni hombres y mujeres no se enfrentan a la misma pista, o por lo menos en la pista no tienen las mismas cosas, ¿vale? En principio es cierto que cuando nosotros estudiamos sobre los salarios solemos entender que este es el precio por lo que tú produces, ¿vale? Pero es que hay una barbaridad de elementos que te enfrentas en el camino. Y esa barbaridad de elementos viene por aquí. Y casualidad, en la pista no están distribuidos de manera uniforme. Están mucho más distribuidos por el lado de la mujer con respecto al hombre. El hombre tiene una pista mucho más libre que la mujer, ¿vale? Y de esto voy a hablar y de esto es de lo que la evidencia que voy a mostrar. Bueno, pues entramos en el mercado laboral y es donde ahora primero voy a hablar de cuál es la diferencia de lo que cada uno nos llevamos a casa, bien sea al mes o al año. Lo hacemos además al mes y lo hacemos neto. O sea, yo cuánto ingreso de nómina, ¿vale? Los dos. Bueno, pues vamos a verlo. En Euskadi tenemos una diferencia que voy a mostrar y entonces hay 2 cosas que es muy importante que tengamos en cuenta. Que la diferencia del sueldo que yo me llevo a casa puede venir dado por 2 cosas, como ya he indicado un poco antes. De cuántas horas trabajamos y de cuánto me pagan por cada hora que yo trabajo, ¿vale? Esto es algo que en general no se tiene muy en cuenta.
Y la gente, y por mucho que lo repito, no lo debo de hacer muy bien, porque la gente no lo coge. Bueno, pues voy a ver si vosotros lo pilláis. Vamos a hablar un poco de las horas. Exactamente, este bicho no pasa muy bien, ¿eh? Exactamente, el salario mensual es el producto del salario por hora por el número de horas, se me ha escapado, trabajadas al mes. ¿Vale? Bueno, pues entramos en las brechas. Salario neto mensual, diferencia del dinero que nos llevamos a casa. Los hombres, en media, en Euskadi, se llevan 1.859 euros. Las mujeres, 1.441 euros, ¿vale? La brecha salarial es del 22%, ¿vale? Por tanto, dicho de otra manera, el hombre gana un 22% en media más que la mujer, ¿vale? Eso es lo que hay. Sin embargo, hay dos factores que hay que tener en cuenta. Lo primero es cuánto se trabaja. Y aunque yo podría poner aquí horas al mes, perfectamente, he preferido poner horas a la semana porque es exactamente el dato que dan, la fuente de la que yo lo cojo. Y el hombre vasco trabaja de media 38,7 horas a la semana y la mujer trabaja 33,8, ¿vale? Y ahí hay una brecha clara, que luego vamos a intentar entender por qué la mujer trabaja menos. Pero después está entonces el salario hora. Y por hora trabajada, el hombre gana un 10% más que la mujer. Entonces aquí hay un mensaje importantísimo que la gente no llega a entender, que es, si los hombres y las mujeres vascas trabajaran el mismo número de horas a la semana, y suponiendo que no hay cambios de comportamiento, porque esto podría afectar, realmente la brecha salarial sería del 10%, porque aquí no habría diferencia, ¿vale? No sé si oís, a veces en la prensa y en los medios, suele salir como a principios de noviembre, dice, a partir de ahora, no sé si habréis visto este anuncio, a partir de ahora la mujer trabaja gratis hasta final de año. ¿Habéis esto? Pues no es verdad, porque hasta ahora no han trabajado lo mismo, porque es que no trabajamos el mismo número de horas a la semana. Entonces lo que dan a entender con este mensaje es, trabajamos el mismo número de horas, pero cobramos exactamente menos por hora. No es verdad. Es que no trabajamos el mismo número de horas a la semana. Y entonces, en noviembre, no hemos hecho el mismo número de horas trabajadas. Entonces, esto es lo que hay que empezar a entender, realmente atacar el por qué y cómo podríamos llegar a que las mujeres trabajaran, si quisieran, el mismo número de horas a la semana que los hombres. Y para eso sí que tenemos que intentar entender si esto es algo voluntario o no es voluntario. Porque si fuera algo voluntario y las mujeres en general quieren trabajar menos, pues oye, pues fenomenal. En esta vida de lo que se trata, supongo, que es de ser lo más feliz que podamos con nosotros mismos, que bastante complicado es. Pero si no es así, entonces tenemos un problema, ¿vale? Por tanto, importante. Es un 22%, pero sería menos de la mitad si no fuera porque la mujer trabaja menos horas que los hombres. Entonces voy a entrar en las razones por las cuales dicen las mujeres que trabajan menos, el por qué. Bueno. Entonces ahora aquí cojo, vamos chiquitín. Vale, ¿qué es esto? Lo primero que queremos ver es ver cómo es la distribución de horas trabajadas en mujeres y en hombres. ¿Qué marco aquí? Aquellos que trabajan, ¿quién trabaja más de 30? ¿Quién trabaja entre 21 y 30? ¿Y quién trabaja menos de 20 horas? Cogemos de referencia al varón. Entonces, si miramos a los hombres, esta es la distribución. Es decir, de todos los hombres vascos, realmente el 95% trabaja más de 30 horas. Esto es lo que llamamos jornada completa. Normalmente menos de 30 se llama jornada parcial. Solamente hay, fíjate, un 1% que trabaja entre 21 y 30 horas. Y hay un 4% que trabaja menos de 20 horas. Vamos a mujeres. Una de cada 4 no trabaja jornada completa. O lo mismo que decir, 3 de cada 4 sí trabajan más de 30 horas.
Fijaros que hay casi un 20%, es una de cada 5, trabaja menos de 20 horas a la semana. Y luego hay un 6% que tiene esta distribución, entre 21 y 30. ¿Vale? Y entonces ahora la pregunta es, a aquellos que trabajan menos de 30 horas, se les pregunta, ¿usted por qué trabaja menos de 30 horas? ¿Vale? Vamos. Venga. Mujeres, ¿vale? Esto es, a todas aquellas que trabajan a jornada parcial, menos de 30 horas, se les pregunta. Esto vuelve a ser España porque en la muestra que tenemos del País Vasco esto no se pregunta, ¿vale? Tenemos 2 millones en España de mujeres que trabajan a jornada parcial, menos de 30 horas. Y fijaros qué pasa aquí. Entonces, hay un 52%, es más o menos 1 millón, que dice que yo trabajo a jornada parcial porque no encuentro un trabajo a jornada completa. Es decir, es involuntario. Yo querría trabajar a jornada completa, pero no puedo. Tenemos un 24%, es una de cada 4, que dice cuidados y responsabilidades. Aparecen otra vez los cuidados y las responsabilidades. Fijaros que habíamos dicho que había una parte sustancial de mujeres que no entraban en el mercado laboral por cuidados y responsabilidades, pues también hay una parte importante de mujeres que, aunque están trabajando, trabajan menos horas de jornada completa por cuidados y responsabilidades. Fijaros que esto nos está diciendo, para mí no encontrar jornada completa o cuidados y responsabilidades es más o menos decir, si yo no tuviera que hacer cuidados y responsabilidades, yo trabajaría a jornada completa, o si a mí me ofrecieran. Entonces, lo que decimos es que es una jornada parcial involuntaria, para 50 más 24, el 75%. Para 3 de cada 4 mujeres en España, trabajar a jornada parcial es involuntario. Esto es muy diferente a otros países. Tú vas a Holanda y tú preguntas en Holanda, usted, hay como un 70% de mujeres que trabajan menos de 30 horas. Y dices, ¿por qué? Y dice, porque no quiero trabajar a jornada completa. Pero eso te lo dice el 95%. El no querer trabajar a jornada completa aquí solo lo dicen el 9% de las mujeres, ¿vale? Esto es muy diferente a otros países, ¿eh? Bueno, los hombres. Los que trabajan a jornada parcial son muchos menos, solamente hay 656, fijaros que estamos hablando casi de cuádruple, de mujeres que trabajan a jornada parcial respecto a los hombres. Y efectivamente aquí también detectamos que aquí hay un problema de no encontrar trabajo a jornada completa, es involuntario. La mayoría, 6 de cada 10 hombres que trabajan a jornada parcial, les gustaría trabajar a jornada completa, pero no lo encuentran. Bueno, ¿dónde andan los cuidados? ¿Dónde anda el trabajar menos horas para cuidar hijos y mayores? No está, ¿vale? Para el hombre, tener hijos no es un problema para trabajar a jornada parcial. Ni es un impedimento para entrar en el mercado laboral, ni es un impedimento para trabajar menos horas, ¿vale? Y en cambio sí es algo relevante para la mujer, tanto porque se queda fuera, sobre todo si no tiene estudios superiores, como porque muchas de ellas tienen que trabajar menos horas por cuidados y responsabilidades. Bueno, pues una vez que hemos visto esto y cómo, y quiero detectar esto porque luego voy a intentar decir qué hacer para evitar esto, el tema de los cuidados y responsabilidades, que yo entiendo que es una de las razones importantes de la brecha, sobre todo en participación y en horas, pasamos al salario. ¿Hora? Esto ya lo hemos dicho. Por eso destaco cuidados y responsabilidades, porque en la parte de para dónde avanzar lo voy a tocar, ¿vale? Bueno, entramos ahora en el salario hora, que es lo último que documento de brechas de género. Y es este, ¿vale? Tocamos ahora la parte de salario por unidad de tiempo, que se llama, por cada hora que yo trabajo. Y entonces ahora ya limpio el tema de horas, ya no toco para nada el tema de la diferencia en horas trabajadas. Vamos a ver cuánto es. Hemos dicho que era el 10% en total, ¿vale? Pero vamos a ver por nivel educativo. Entonces, lo que hago es diferenciamos. Son hombres, mujeres y diferenciamos estudios primarios, bachillerato, FP media superior, diplomatura y licenciatura. Entonces, lo primero, vamos sacando las brechas. Entonces, tenemos aquí, ¿esto qué me dice? Pues aquellos que tienen menos de la ESO, el hombre gana de media a la hora 8,7 euros y la mujer 7,9, para aquellos que tienen estudios primarios. La brecha, el 11, ¿vale? Vamos mirando todos y aquí hay
aquí hay dos cosas que son importantes. Primero, cuánto es la brecha, pero también cuántas personas hay en cada categoría, porque imaginémonos que tenemos una brecha enorme, pero solo hay un 1% de mujeres. Pues decimos, bueno, pues tampoco es. Por tanto, también es importante, me tengo que ir para allá, este dato de cuántas mujeres hay en cada categoría. Y esto lo voy dictando aquí. ¿Qué me dice esto? Me dice que menos de la ESO solo hay un 16% de mujeres. 13, FP media el 12, FP superior el 16, diplomatura el 12, licenciatura es universidad, es el 31%. Esto es 1 de cada 3. Mujeres que está trabajando, tiene estudios superiores. Y para estas, la brecha es del 12%, ¿vale? Para 1 de cada 3. Esta es una cantidad, primero es algo más que lo que habíamos visto del 10% y además afecta a 1/3 de mujeres. Aquí hay otra cosa que nos ha salido, esto es del 18, esto lo acabamos de sacar de unos datos que nos han llegado hace unos meses. Y yo, en otra ponencia hace unos meses, presenté los datos para el 16. Realmente, aquí hay un cambio importante aquí. Nos ha sorprendido. Porque aquí la brecha ha subido bastante, sobre todo porque han subido mucho los salarios de los hombres y en cambio no los de las mujeres. Entonces, claro, muchas veces decimos, la mujer no va a FP superior y todo el mundo intentando que haga FP superior. Bueno, pues no sé, pero desde luego la brecha es sustancial en FP superior, ¿vale? Por tanto, las dos cosas que aquí quería destacar son un poco estas dos. La primera, cómo en licenciatura realmente que afecta a un 31%, a casi 1 de cada 3 mujeres, la brecha en el salario hora es del 12%, es decir, el hombre con estudios universitarios gana de media un 12% más a la hora, por hora trabajada, que la mujer. Y si tienen FP superior, 2 hombres, un hombre y una mujer con FP superior, en media, él gana un 16% más que la mujer. Y eso afecta a un 16% de mujeres, ¿vale? Pues ahora vamos a ver el porqué, qué hay detrás de esta brecha, por qué hay esta brecha, ¿no? Porque claro, estamos hablando de los hombres que trabajan en media y las mujeres que trabajan, sí que también en algunos casos ya hemos puesto que tienen el mismo nivel educativo, también lo hemos condicionado, pero de alguna manera quizá es porque tienen contratos diferentes, porque tienen tipos de jornada diferentes, porque están en diferentes ocupaciones, pues ahora con el análisis que hacemos intentamos ver qué hay detrás de la brecha, qué es lo que provoca la brecha. Y desde ahora os digo que los datos nos ayudan a entender algunas cosas, pero no todas. Y entonces hay cosas que se quedan sin explicar y aquí también se van a quedar. Entonces, cuando hablamos de determinantes de la brecha, lo primero que es muy importante es que tengamos en cuenta esto. Y es que hay una parte importante de la diferencia en salario hora que es porque la mujer está en ocupaciones diferentes que los hombres. O sea, realmente no es fácil encontrar a hombres y mujeres en las mismas ocupaciones. Los hombres están en unas y las mujeres están en otras. Y casualidad, los hombres están en aquellas donde ellos ganan más que ellas. Entonces voy a explicaros un poquito y documentaros qué hay detrás de esto. Pues aquí lo primero que quiero mostraros es una serie de ocupaciones que son muy distintas en cuanto a cuántas mujeres respecto a hombres hay. Fijaros aquí. Aquí tenemos tengo el 100%, estos son todos hombres y mujeres. Y tengo empleadas domésticas. Y voy a decir cuántos hombres y mujeres hay. ¿Cuántos hombres creéis que hay en empleadas domésticas? ¿Muchos? Pocos, ¿no? Bastante pocos. Vale, voy a ir sacando todos, ¿vale? Empleadas domésticas, el 99% son mujeres, ¿vale? Lo que he hecho es seleccionar algunas en las cuales esto se llama una ocupación muy feminizada, porque está llena de mujeres. Esta es una ocupación bastante feminizada. Cuidados, casualidad, ¿vale? Otros trabajadores de cuidados. Hay de cada 100, 91 mujeres, 9% hombres. Luego vamos a otras ocupaciones donde están bastante equilibrados. Por ejemplo, en ocupaciones de alimentación, bebidas, tabaco o profesionales de apoyo, técnicos de apoyo. Todo eso son ocupaciones que le llamamos neutras, porque hay un equilibrio bastante claro entre hombres y mujeres. En esas ocupaciones están mezclados
los hombres y las mujeres. Y luego vamos a ocupaciones que son clarísimamente masculinas, ¿no? Donde se ven muy pocas mujeres. Por ejemplo, la ocupación de mecánicas y ajustadores de maquinaria. Esta es una de las ocupaciones manuales cualificadas. Solamente hay un 1% de mujeres. Y de hecho en construcción en la muestra no había ni una mujer. 100% hombres, ¿vale? O sea, aquí hay claramente unas diferencias muy importantes en cuántas mujeres y, por supuesto, cuántos hombres hay. Entonces, lo que voy a hacer ahora es decirles qué relación tiene esto con la brecha. ¿Dónde hay más brecha? ¿Dónde hay más diferencia en el salario hora? ¿Aquí, aquí o aquí? Bueno, pues ahora los datos nos lo dicen. Vamos a verlo, ¿vale? He separado por muy masculinizada, neutra y muy feminizada. Muy feminizada eran esas de cuidados y economía doméstica. Las neutras eran los técnicos de apoyo y cosas de alimentación y bebidas y tabaco. Y muy masculinizada eran aquellas de maquinaria y construcción, ¿vale? Entonces voy a mostrarles la brecha. Lo primero que muestro. En aquellas muy masculinas, el salario del hombre en media es 9,7 euros, el salario de la mujer es 8,8. Si vamos a las neutras, fijaros que los salarios suben tanto para hombres como para mujeres. Esta es una cosa interesante. En aquellas ocupaciones donde están mezclados los hombres y las mujeres, el salario de ambos es mayor. Y ahora vamos a las muy feminizadas. Y en este caso, el salario es menor, pero sobre todo menor aquí, menor en mujeres. Ahora lo que hago es dibujo la brecha. La brecha justamente es esa diferencia entre el salario del hombre menos el salario de la mujer. Es el 9% para estas ocupaciones. Fijaros que va creciendo a neutras y va creciendo en muy feminizadas. Por tanto, lo más importante es, cuanto más feminizada es una ocupación, es decir, cuantas más mujeres hay, el hombre gana más que la mujer. ¿El ejemplo de esto qué es? Pues, por ejemplo, hemos dicho que una muy feminizada es la economía doméstica, ¿vale? O limpiezas, por ejemplo. ¿Qué pasa con las limpiezas? Yo en la universidad, las limpiadoras son mujeres, el supervisor es el hombre. Y ese gana más, ¿vale? O sea, aquellos donde hay muchas mujeres, ellos, los pocos que hay, tienen unos salarios claramente superiores, porque son como los supervisores, y ellas son la raso, ¿vale? O sea, más brecha cuanto más feminizada. Y luego, importante es esto, que en los salarios, en las ocupaciones más neutras, el salario de ambos es mayor. Y en cambio, en muy masculinizadas, la mujer gana más parecido al hombre. Esto en general tiene también bastante que ver, como tiene mucho que ver con industria y así, son en general tipos de empleo con mucha fuerza sindical. Entonces, claro, los sindicatos suben los salarios de ambos. Lógicamente no suben los de los hombres, sino los de las mujeres. Entonces ahí aprietan y entonces se producen brechas menores. Las ocupaciones muy feminizadas, en general, tienen muy poca cobertura sindical, mucho menos. Y se ha peleado tradicionalmente mucho menos por ellas. Bueno, por tanto, estos son dos mensajes también importantes. Salarios mayores en aquellas ocupaciones donde hay más o menos equilibrio entre hombres y mujeres. Y después, claramente, cuanto más mujeres hay en una ocupación, mayor es la diferencia del salario de ese hombre que está en mi misma ocupación. No es de un hombre que está en otra, está en la misma ocupación, pero él gana más. Vale. Y entonces ahora hacemos otro ejercicio en el cual decimos, bueno, habíamos visto que la brecha del salario hora, por hora trabajada, era del 10% en Euskadi, pero las mujeres en Euskadi tienen más nivel educativo que los hombres. Eso supongo que ya es algo que todos sabéis. La mujer alcanza mayor nivel educativo de los hombres. Si yo comparo hombres y mujeres con el mismo nivel educativo, la brecha salarial no es el 10, sino es el 15. La razón por la cual es el 10 es porque gracias a que las mujeres nos educamos más en media que los hombres, nos suben los salarios. Pero si no fuera así, la brecha sería mayor. ¿Vale? Por tanto, cuando yo tengo hombres y mujeres con el mismo nivel educativo, la diferencia salarial es, por hora trabajada, es del 15%. Y lo que hacemos ahora es unos análisis, digamos, estadísticos, econométricos, intento ver qué hay factores detrás de ese 15%. ¿Vale?
Entonces, lo que encontramos es, primero, esto estoy hablando del salario por hora trabajada, o sea, ya he quitado el tema de número de horas ni nada. Entonces, por hora trabajada, diferencias en tipo de contrato y jornada prácticamente no nos explican. No es esa la razón de ese 15%. Sin embargo, el grado de feminización de la ocupación sí que efectivamente explica, de este 15% es el 5%, más o menos un tercio de esa brecha en el salario hora. La ocupación propia en la que están no juega ningún papel y luego resulta que hay un 8, que es casi la mitad de esto, que los datos no me permiten decir qué hay detrás, ¿vale? Cuando no me permiten decir qué hay detrás, claro, si hubiera una variable que es discriminación, entonces pues igual realmente saldría aquí y habría una parte que es por el mismo trabajo a hombres y mujeres se les paga menos. Por ejemplo, en complementos salariales. Pero esto es algo que yo no observo. O sea, lo único que yo veo es que, fijaros, estoy hablando de que hombres y mujeres con el mismo nivel educativo, con la misma edad, con el mismo tipo de contrato, con la misma jornada, con el mismo grado de feminización y con la misma ocupación, todavía tienen un 8% de diferencia salarial que yo no puedo explicar. Estoy hablando de hombres y mujeres ya que están trabajando en cosas muy parecidas y ellos son muy parecidos. La discriminación lo que dice es recibir diferente pago por hacer el mismo trabajo, ¿vale? Yo ya aquí, cuando estoy ya comparando hombres y mujeres tan parecidos, estoy comparando hombres y mujeres que hacen un trabajo muy parecido. Por tanto, este 8% me dice que igual todo no es discriminación, pero sí una parte muy importante, ¿vale? Entonces, los datos no me dicen lo que es, pero dado que yo ya soy capaz de comparar hombres y mujeres tan similares, me dicen que están recibiendo diferente pago por un trabajo muy parecido, ¿vale? Esto es lo que me dicen, los datos ya no me permiten identificar qué hay detrás de ese 8%, pero sin duda hay una parte importante, no me atrevo a decir que es el 8%, que puede haber cosas que mis datos no permiten identificar y no es discriminación, pero desde luego una parte importante es, y sí tengo otro trabajo que publicamos ya hace más tiempo, en el cual yo sí veo que efectivamente la diferencia en salario, en complementos salariales es muy importante, la diferencia de género. Por ejemplo, personas que están en un mismo hotel, él trabaja en el bar del hotel y ella hace las camas, ¿vale? La ocupación en la que están es ocupación elemental, ambos. Él tiene un complemento salarial que ella no tiene, ¿vale? Esto sucede muchísimo. La diferencia en complementos salariales de género es brutal y aquí es donde tenemos que realmente atacar, incluso en ocupaciones muy similares. Porque claro, si efectivamente yo estoy en un andamio, yo hombre estoy en un andamio y efectivamente tengo un tema de peligrosidad, mientras que la mujer no está en un tema en un trabajo peligroso, pues es lógico que él tenga un complemento salarial por peligrosidad. Pero es que yo ya soy capaz de comparar hombres y mujeres muy similares, ¿vale? Y sigue habiendo, hay una diferencia importante en los complementos salariales. En mi opinión, para atajar la diferencia en el salario hora entre hombres y mujeres, hay que ir a los complementos salariales. Ahí es donde están. O sea, no es tanto las categorías de ocupación, es sobre todo los complementos salariales. Y hay una parte de complementos salariales que sí que están dictados por negociación colectiva, pero hay otros que son discrecionales. Y casualidad, se los dan mucho más a hombres que a mujeres, ¿vale? Esta es una de las cosas que están pensando atacar en estos momentos en el gobierno, porque realmente les hemos documentado que hay una fuente de discriminación encubierta importante, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, voy a terminar diciendo cómo avanzar. Y entonces ahora sí que esta es ya un poco mis recomendaciones basado en este trabajo, más pues en otros muchos de mi experiencia en este tipo de estudios. Lo primero que les he documentado es la brecha que hay en participación y en horas trabajadas. Y esto ya les he dicho que tiene bastante que ver con cuidados. Por tanto, en mi opinión, no seremos capaces de erradicar esa brecha si no vamos hacia una cogestión.
igualitaria. ¿Eso qué significa? Significa que los cuidados, tanto de los niños pequeños como de las personas mayores, son responsabilidad tanto del hombre como de la mujer. Es cierto que las mujeres tenemos a los hijos, pero es cierto que un padre es tan padre como madre es la madre. Entonces tenemos que erradicar el unir completamente a la madre con el cuidado para siempre. Y para eso es importantísimo realmente que ambos sean completamente corresponsables de los cuidados. Primero de los niños y después, cuando los niños se hacen mayores y los padres necesitan cuidados, de los padres, porque recaen exclusivamente sobre la mujer. Y esto nos para en el mercado laboral, completamente. Es, para mí, la barrera. Hay otras, pero de verdad que esta es a donde hay que apuntar. Las diferencias en el mercado laboral entre hombres y mujeres aparecen con los hijos, sobre todo, y se hacen enormes. Y además no disminuyen luego con el tiempo. ¿Vale? Por tanto, ¿qué hacer para una cogestión igualitaria de los cuidados? Pues una de las cosas por las que yo peleo, que por cierto en estos momentos en Euskadi se ha conseguido, finalmente y afortunadamente, es que haya permisos iguales, intransferibles, es decir, si no se los coge el hombre se pierden, pero además separados, porque lo que no vale es que se cojan los dos juntos todo el tiempo la baja y estén los dos con el hijo, porque entonces sabemos que el cuidado del hijo le cae a la mujer. Entonces puede pasar que haya un mes y medio, 4, 5, 6 semanas que estén juntos, que me parece lógico, y que estén ambos dos, digamos, disfrutando del, yo le llamo a veces el shock, que es maravilloso, pero es un shock. A partir de ahí puede estar la mujer 3 meses o 4 meses, lo que le corresponda, y luego la mujer se va a trabajar y entonces se queda el hombre. Se queda el hombre solo y cría al hijo. Y ese vínculo, primero, enriquece enormemente la crianza y segundo, enseña al hombre qué tiene que hacer con su hijo. Porque si no hace esta crianza y este aprendizaje, realmente luego es incapaz de ser corresponsable porque no sabe qué hacer. Yo tengo que reconocerles que yo tuve mi primer hijo, no sabía ni lo que era un pañal, ni había visto una criatura, ni la había cogido nunca jamás en la vida. Pero de repente me apareció una cosa de medio metro y tuve que cuidarla. Bueno, lo mismo que yo aprendí, podía haber aprendido mi marido. No aprendí igual, porque él ni se cogió la baja, ni fue... Entonces al final llega un punto que es algo que asumes tú, y lo asumes para siempre. Y la parte laboral es un freno para siempre. Entonces yo creo que si realmente avanzamos hacia que, bueno, primero está la mujer y después está el hombre, y a partir de ahí, que se acaban las bajas, tiene que estar la escuela o la guardería pública, para que no sean solo las personas que tienen posibilidades quienes pueden seguir. Por tanto, en el momento que terminan las bajas de hombres y mujeres, separados, ambos dos ya saben criar a los hijos, entra a la escuela. Y a partir de ahí, de 0 a 3 años, ya empieza la escuela. Esa es la única manera de que la maternidad no suponga un freno para las mujeres. No hay otra. En los países nórdicos han dado unas excedencias maravillosas a las mujeres y a los hombres, pero nunca se las cogían los hombres, solo las mujeres. Unas excedencias estupendas. ¿Qué ha pasado? Que realmente en la trayectoria de las mujeres, a partir de los 30 años, era una debacle en el salario hora. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ella claramente asume esos cuidados y después deja de promocionarse en el trabajo y así las mujeres no entran en puestos de trabajo más relevantes, ni en puestos de trabajo directivos, ni dirigen, ni deciden, y es la mitad de la sociedad que no está suficientemente representada. Entonces, ahí tenemos este tema que tenemos que solucionar. Y mi opinión es que si no vamos hacia una cogestión con este tipo de medidas, imposible. Segunda cosa importante para ser capaz realmente de que la vida laboral no sea un freno, es olvidarnos de la locura de horarios, por ejemplo, que hay en nuestro país, ¿no? ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres salen a las 7, 7 y media de la tarde? Estamos locos. O sea, estamos locos en España. ¿Qué es esto de cerrar la empresa a las 2 y abrirla a las 4? ¿Qué es esto de las jornadas partidas? El 50% de los trabajos tiene jornada partida, ¿vale? Se cierra la empresa y no sabes ni qué hacer. A ver, es que somos únicos en esto. Todo el mundo en el resto de los países a las 5 se marchan. Y ya está. Entonces entras entre las 8 y las 9 y te marchas entre las 4 y las 5. Y te vas, y si tienes niños, te vas a vivir con tus hijos, que para eso los has tenido.
Entonces, en España hay una barrera importantísima con la locura de horarios que tenemos. Así que luego no tenemos hijos. ¿Cómo vamos a tener si sales a las 7:30? Dices, ¿y cómo cuido yo a un hijo saliendo a las horas que salgo? ¿Vale? Entonces, esta locura tiene que terminar. Esta locura, para terminar, tiene que realmente haber sindicatos y patronal que estén dispuestos a cambiar esto. Y por ahora, pues no les ha interesado demasiado. Pero como no vayamos a modelos europeos más acordes y más razonables, pues seguiremos las mujeres teniendo que reducir horas, que es lo que hacemos, y por eso trabajamos menos horas, porque tenemos que tener los cuidados. ¿Vale? Y finalmente, hay otra medida que es esto que os decía, que en el momento que se acaban las bajas tiene que haber una educación, en la cual ya la escuela, o sea bien en formato guardería o formato escuela, coge al niño y a la niña y los padres van a trabajar. Y entonces podemos hacer compatible la vida laboral con la vida familiar. ¿Vale? La siguiente era, que hemos visto y que yo creo, por este trabajo y por otros, es que hay una discriminación directa, encubierta con complementos salariales o lo que fuera. Y para esto, pues a esto hay que erradicarlo claramente. ¿Cómo hacemos para erradicarlo? Y aquí hay varias medidas. La primera, supervisar y penalizar. Y entonces, que haya supervisores que van a las empresas y que vayan mirando las categorías ocupacionales, cuánto cobran unos, cuánto cobran otros. Y las revisiones son aleatorias, pero al que le pillen, bien penalizado. Buen multazo. Ya veréis cómo esto iría desincentivando a encontrar este tipo de irregularidades. Por tanto, penalizar mucho estas malas prácticas de discriminación directa. La segunda, visibilizar las buenas prácticas, porque yo creo que también es bueno premiar a aquellas empresas que realmente no tienen ningún tipo de discriminación y, de hecho, hacen medidas que en estos momentos cada vez en las empresas, en los códigos éticos, en responsabilidad social corporativa, están metidos muchísimos programas para la equidad. Pues esto hay que visibilizar, porque de hecho esto tracciona después a otras empresas para las buenas prácticas también. Y finalmente, lo que habría que llegar es a valorar claramente el mérito. Cuando nosotros estamos hablando de salario, pensar en el mérito y no en el género. Y una de las medidas que a mí me parece interesante es que en una primera fase, cuando tú están en InfoJobs los chavales o en LinkedIn o lo que sea, que están mandando currículums, que no haya ni edad ni género. Lo que hay son tus competencias. Ya entiendo que si uno tiene 25 líneas de experiencia, entiendes que tiene bastantes más años que uno que tiene 2. Pero que no haya ninguna referencia, al menos explícita, ni a la edad ni al género. Hay un ejemplo increíble, maravilloso, de un estudio que hizo Claudia Goldin, que de hecho fue premio Nobel hace un par de años, en la cual hizo un experimento en la Orquesta de Boston. En la Orquesta de Boston, los candidatos iban allí y tocaban. Y entonces había un comité que seleccionaban y entonces tenían la sensación de que se seleccionaban más chicos que chicas. Claro, en una orquesta tú puedes pones un biombo y tocan detrás del biombo y tú no ves quién toca. No hay ninguna necesidad de ver al candidato. Bueno, pues pusieron el biombo. Bueno, pues el porcentaje de contratación de mujeres subió un 25%. En estos momentos, la mayoría de las orquestas, en las pruebas, están con biombo. Pues esto es parecido. Para mí, al menos en la primera fase, ya sé que luego tú tienes que hacer una entrevista, pero fijaros que al menos haría visible el hecho de que yo creo que hay departamentos de recursos humanos que ni siquiera saben, no se están dando cuenta de que están discriminando, y están discriminando. Bueno, pues pongámoslo ciego y a ver cómo cambia la primera selección. ¿Vale? Todo esto yo creo que además llevaría un poco a un cambio en el chip necesario. Entonces, bueno, pues estas serían algunas de las medidas, en otros casos pues depende de otros resultados, he buscado otros, pero me parece que sí serían importantes para ir mejorando en este caso la discriminación. Muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición. ...50 minutos, lo que me has pedido. Muchas gracias. La verdad es que es súper interesante y lo explicas muy bien, así que si no aprendemos es porque somos torpes. No. Porque está muy bien explicado y la verdad es que da miedo, da miedo.
Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias por la exposición y por la claridad, efectivamente, de la exposición. Yo la pregunta era referente, has dicho que se lo habéis presentado al Gobierno vasco. ¿Esto? Sí. Sí, esto parte de un trabajo de Emakunde, de hecho. Vale. Sí. Quiero decirte que, ¿y qué han dicho respecto a las guarderías? Quiero decirte que es un tema que efectivamente sí. Yo creo que es recurrente. Sí. La tasa de natalidad en estos momentos yo creo que es un problema de Estado. Entonces, yo creo que, y tampoco parece que sea una medida, vamos, excesivamente, bueno, sí costosa y efectivamente de una organización, pero creo que es una demanda que llevamos años pues demandándola. Bueno, yo creo que en Euskadi se está siendo bastante pionero, ¿no? Porque prácticamente no termina con la baja. Lo que yo les digo es que en cuanto se terminen las bajas, ahí le tiene que agarrar al niño una guardería pública o una escuela. Realmente en Euskadi ya hay de cero, pero básicamente es cuando cumples el año. Estamos cerca de conseguir esto. Lo que tenemos que conseguir es que todos los hombres se cojan la parte de baja paternal que les toca ellos solos. Esto es lo que tenemos que conseguir. Y que las empresas lo consideren como algo normal. Y yo creo que estamos en ello. Ayer me decían de una empresa que de repente, claro, había 2 padres que habían pedido los 3 meses de baja paternal y estaban un poco la empresa completamente descolocada. Yo creo que tenemos que ir a eso, porque en ese caso, porque ¿qué pasa en estos momentos? Tú anticipas que la mujer va a tener hijos y entonces, en principio, a igualdad de condiciones, coges a un hombre cuando estás hablando de estas edades. Entonces, si él se va a coger los cuidados igual que ella, pues igual ya no le das tanta importancia, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ello y yo creo que Euskadi está en ello. Vamos a ver. ¿Crees que Jesús el Eustat no introducirá estas variables que has dicho que las son variables o preguntas que están en el INE, me imagino, que están sacadas y que no están en el Eustat? Esta es una pregunta que está en la EPA, en la encuesta que hace el INE a nivel nacional, y no sé por qué no la han metido en la EPRA, porque el Eustat tiene una encuesta buenísima de la población con la relación con la actividad, y no tiene esta pregunta. Pero la verdad es que estamos haciendo ahora otro estudio de qué es lo que sucede, es para Guipúzcoa, pero tenemos también en Euskadi, qué es lo que sucede en la situación laboral de hombres y mujeres, primero cuando no tienen hijos, después cuando tienes hijos de menos de 5 años, entre 5 y 15 y tal, y es increíble, o sea, todo lo que pasa con el hombre es nada. O sea, no tengo hijos de menos de 5, entre 5, da igual, o sea, es como este fenómeno no existe. Y la mujer es unos movimientos increíbles. Hay unas salidas hacia la inactividad y sobre todo hay unas salidas enormes a parcialidad, enormes. Y esto, claro, disminuye tu salario hora y por supuesto, tu promoción. O sea, en el momento que la mujer coge la jornada parcial, normalmente luego sigue con ella y lo que desde luego se te trunca completamente es la progresión laboral, completamente. Y entonces esto es muy claro, o sea, y realmente se lo vamos a presentar a la Diputación dentro de 15 días y seguro que no les gusta mucho a los de igualdad. Vamos, no les gusta, que les va a preocupar, porque es que hay mucho movimiento. Las mujeres son las que realmente adaptan, sobre todo con horas. Esta es una parte muy importante y esto es lo que yo muchas veces trato de decir. Son las horas lo que tenemos que dejar, porque no es que trabajen menos horas porque de repente quieren, no. O sea, trabajan menos horas a raíz de los hijos. Cuando no tienen hijos trabajan igual de número de horas. O sea, realmente entra con los hijos. Entonces, bueno, pues tenemos que conseguir, mediante unos horarios más flexibles, más normalizados, que sean más compatibles con la vida de los niños y también convivir con ellos. Porque, claro, llegas a las 8:30 de la noche a casa o a las 8 y pico, los niños están ya muertos, tú más muerta todavía o muerto, pues es que tampoco esto es manera de llevar una vida familiar, ¿no? El otro día hablábamos, bueno, en todas estas presentaciones,
claro, ahí salen anécdotas interesantísimas, ¿no? Y entonces, pues les presentas estos datos y, pues por ejemplo, los países nórdicos no los entienden, porque en este sentido hay una cogestión mucho más importante. Y, por ejemplo, los hombres decían, bueno, yo tengo hijos y la empresa sabe que yo tengo hijos. Si yo a las 5:30 sigo allí, a mí me miran mal. O sea, está muy mal visto que yo teniendo hijos me quede en la empresa. Entonces yo me tengo que ir. Y tengo que ir al autobús a buscar a mi hijo. Porque además, si no, como que la sociedad dice, bueno, ¿y tú por qué no vas a buscar a tu hijo? O sea, hay una norma social que dice que tú realmente tienes que hacer una labor de padre responsable y ir al autobús a buscar a tus hijos. Y si luego te falta tiempo para hacer un trabajo, pues cuando los hijos se duerman, haya películas. Pero todos ellos y ellas se van de la empresa. Aquí no. Aquí ellas han cogido reducción de jornada, se van y ellos se quedan. De hecho, en general, el impacto del hijo en el hombre todo es positivo. O sea, ganan más, promocionan más, trabajan más, todo más. O sea, es que es como si incluso, o sea, los datos son así, el hijo siempre es positivo para el resultado laboral del hombre. Y la penalización para la mujer es muy importante. Es que esto lo tenemos que tomar en serio, porque claro, las mujeres estamos haciendo una inversión educativa brutal y resulta que luego, en el momento que viene el hijo, se nos trunca todo. Entonces, pues no tiene mucho sentido. Para aquellas que quieran, para aquellas que quieran. Yo te quiero hacer una pregunta porque no sé si he entendido mal las barras estadísticas que has puesto antes ahí. Yo siempre he tenido la sensación, pero es sensación simplemente, que los salarios en la industria son bastante más altos que los salarios de las ocupaciones que normalmente van las mujeres. Entonces, cuando has puesto y yo siempre he dicho, un paso para yo intuitivamente, para que las mujeres puedan avanzar en el tema de la brecha salarial, tenemos que hacer que las mujeres también vayan a la industria, a lo que conocemos como industria, porque a mí me da la sensación de que los convenios y las condiciones laborales son mucho mejores. Entonces, cuando has puesto las barras estadísticas del salario, el precio del salario en profesiones feminizadas, en los que serían más o menos técnicos, en los que serían más o menos, sobre todo de hombres, me ha dado la sensación, igual he leído yo mal las barras, que en la de los hombres el salario por hora era menor que en las feminizadas. Digo, claro. yo esta sensación no tengo. De hecho, yo siempre he dicho, sí. O sea, en educación hay que intentar que las chicas, la FP famosa que tú has dicho, yo siempre he dicho, sí, a la industrial. O sea, tenemos que ir a trabajar también en las fábricas, por una cuestión de lucha sindical, de evolución de protección. Eso es, de protección, es ahí donde se gana más. Y mientras nos quedemos en la peluquería, en el cuidado de niños, en el no sé qué, en el no sé cuántos, da igual lo que hagas. Porque no hay nadie que desee. Tienes toda la razón y has visto muy bien las gráficas y las has interpretado fenomenal. Lo único que, claro, cuando hablo de muy masculinizadas, ahí también están otras ocupaciones, por ejemplo, como construcción. Entonces, eso es lo que baja esos salarios medios. Si yo mirara solo industria, realmente los salarios son mayores para ellos y para ellas y la brecha es menor, exactamente. Lo que pasa es que, claro, como he cogido un conjunto de masculinizadas y ahí también hay ocupaciones manuales, esas bajan ese salario medio. Pero efectivamente cuando cojo industria es la que tiene los salarios más altos, sin ninguna duda, y donde más se progresa a lo largo del tiempo. Hombres y mujeres, cierto. Yo cuando estabas hablando me estaba acordando, igual no es muy generalizado, pero yo tengo una amiga que trabaja en un comercio y cobran en negro, cobran con un sobre. Y en su trabajo hay muchas más mujeres que hombres y todas tenemos la duda de que seguramente los hombres de ese comercio, eso no aparece en las estadísticas porque es bajo mano, pero están cobrando más que las mujeres que están en la misma empresa haciendo el mismo trabajo o más. Nadie sabe lo que cobra el otro en esa empresa porque es un sobre materialmente, un sobre, como los de Bárcenas. ¿Y todos cobran en sobre?
Sí, pero uno puede ser 10 euros y otro será 50. O sea, ¿Ah, sí? Sí, ahora va sin sobre porque después de un problema que tuvieron laboral fueron con los sobres al juzgado y ya se lo dan en mano. Pero no sé cuántas empresas funcionan así, pero que ahí todavía puede ser más bruta la diferencia en los complementos. Bueno, sin ninguna duda, si eso es así, lo que pasa es mi sensación es de que eso cada vez está más supervisado y cada vez hay más inspectores y por tanto son modelos, yo creo, un poco a extinguir. En cualquier caso, claro, si es un sobre y además en ningún sitio se ve, pues la discrecionalidad es la que tú quieras. Aquí eso no está reflejado. Esto yo creo que, a ver, son encuestas, o sea, esto parte de lo que dicen, cuánto dicen que gano. Yo tengo la sensación de que no se refleja muy bien si yo gano en negro. Yo no contestaría, ¿no? Si yo gano en negro y me dicen usted cuánto gana, yo nada. Yo no trabajo o yo qué sé, ¿no? O sea que te da como miedo, ¿no? Yo tengo la sensación de que estos datos nos reflejan la economía aflorada, sí. Y no sé por qué, pero tengo la sensación de que esto que tú comentas es un modelo a extinguir, pero igual estoy equivocada, Porque entran los inspectores a los comercios, o sea, yo creo que, y exigen, yo tengo la sensación de que cada vez esto está más controlado. Bueno, les hicieron una inspección y eso no salió, digo. ¿No salió? Madre mía. No, porque lo siguen haciendo, o sea que no salió. Madre mía. Quiere decir que esto sería el mejor de los casos, porque todavía puede haber... Podría haber todavía cosas peores. Bueno, bastante mal están. Sobre todo cuando vemos este nivel educativo de las mujeres. También es verdad, por ejemplo, que esto tampoco ha incidido, ¿no? Cuando he hablado de ese 8%. ¿Qué no veo yo ahí? ¿Y qué puede estar detrás? Tenemos estudios superiores, pero no los mismos, ¿no? Entonces, ahí lo único que decimos es, yo estoy mirando hombres y mujeres que tienen estudios superiores, pero ¿y qué pasa si todas las mujeres nos vamos a hacer filología, yo qué sé, de lo que sea, y todos los hombres hacen ingeniería? El mercado paga más esas ocupaciones. Eso yo no lo he podido controlar porque los datos no me dicen qué tipo de estudios tú tienes. Por eso sí que puede ser que parte de ese 8% que no me dicen los datos sean variables, que son importantes, que no necesariamente reflejan discriminación, pero que yo no las tengo y por tanto no los observo. Por eso yo no he dicho en ningún momento que la discriminación es un 8%. No, porque yo creo que hay una parte de que las mujeres tendemos más a ir hacia estudios o hacia campos de especialización menos remunerados por el mercado. Y es un poco lo que tú estás comentando, ¿no? De tratar de fomentar que las chicas se dirijan hacia estudios más alineados. Aunque con todo el futuro que nos viene ya no sabemos a dónde tenemos que ir. Porque la verdad es que si tú vas hacia industria y todo se va a robotizar, pues estás haciendo el trabajo que va a hacer un robot dentro de 15 años. Y lo que cada vez se está diciendo más del futuro es que lo que tenemos que hacer los humanos es formarnos en competencias superhumanas. ¿Qué es eso? Creatividad, habilidades sociales, innovación, todo eso, que puede ser complementario a la máquina, que tenemos que aprender a que nuestra máquina va a trabajar con nosotros y, por tanto, estaría muy bien entender la lógica de las máquinas, pero que lo que nosotros tenemos que aportar no es lo que la máquina aporta hoy o va a aportar en el futuro, porque cada vez va a aportar más, sino ir dando pasos hacia, de hecho, lo que dicen es competencias más humanas. Y en ese sentido, sí parece que las mujeres tenemos competencias, sobre todo de estas que llaman intangibles y sociales, mayores que los hombres. Pero yo creo que esto es cultural. Pero es así, Es así. Pero es cultural, probablemente. Pero si dicen que las mujeres pues tienen más capacidad de trabajar en equipo, desarrollan más habilidades sociales, no lo sé. Esto, de hecho, hay algún estudio por ahí de personas que han salido de estos másteres de ejecutivos y que parece que en los últimos años lo que están buscando son a las mujeres y no a los hombres, porque están en sectores muy digitalizados y lo que se necesitan son competencias de estas que se llaman soft skills. Entonces, bueno, por eso te digo que ya no sé muy bien si es una buena idea que vayamos a cosas que una máquina nos va a sustituir dentro de poco.
¿Y qué pasa cuando una profesión de prestigio como es la medicina se feminiza? ¿Hay una bajada de...? Porque ahora, o el derecho, o las fiscales, o las juezas, ¿alguien ha visto si eso se gana menos ahora que antes? O... Sí parece que hay cierta, lo que pasa es que no tenemos evidencia muy clara, porque claro, tendríamos que conocer los salarios de los médicos y las médicas, los jueces y las juezas durante mucho tiempo e ir viendo, y esto no lo tenemos. O sea, realmente, desgraciadamente, la información que tenemos los que estudiamos del mercado laboral de salarios es muy pobre. Pero sí parece que hay en otros países donde realmente ven, sí parece que hay cierta evidencia que a medida que en una profesión van entrando mujeres, el salario medio baja. Entonces, esto, por ejemplo, en España está pasando claramente en medicina y está pasando claramente en la parte judicial. Están entrando jueces y médicas, vamos, porque son las que mejor nota de MIR sacan. En la medicina de MIR y en las jueces porque sacan la oposición, con la mejor nota. Y ellos no hacen la oposición o no la sacan. Por eso se está llenando. Entonces, bueno, hay cierta evidencia, pero yo no me atrevo. No puedo dar una evidencia contundente. Porque muchas veces se gana menos porque en la ocupación hay muchas mujeres o las mujeres van a las ocupaciones donde se paga menos, ¿no? O sea, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Pero lo que tú dices sí tiene sentido. Si antes era más masculina y ahora se feminiza, entonces claramente es que a medida que entran mujeres se pierde salario. Pero en otras que no vemos eso, yo no sé por qué en economía doméstica se gana menos que en peones. Es que una de las razones que se está aportando para que cada vez haya menos mujeres en informática es que la lucha en el mundo de la informática es a muerte. O sea, son, pues eso, Silicon Valley y todo eso son auténticos depredadores. Sí, depredadores. Entonces, laborales. Que allí veían que realmente ellas, no por falta de capacidad, sino por falta bueno, pues por otro tipo de habilidades o por lo que uno quiera, pues no llegaban. Entonces, ¿no llegaban o no les interesaba? O no les dejaban llegar y todo se juntaba para que ahora las chicas no hagan informática porque el modelo al que van abocadas laboralmente no les beneficia. No sé si es porque ellas no quieren o porque el modelo directamente las excluye. Hombre, yo entiendo que los primeros momentos siempre hay que romper, ¿no? Y entonces las pioneras, sin ninguna duda, sufren todas las barreras iniciales. Pero mi sensación es que por ahí hay que seguir. Entonces sí que es verdad que las pioneras al principio tendrán menores condiciones, pero a medida que vayan entrando, pues yo creo que... Es que la informática baja mucho el número de mujeres que estudian informática. Entonces es una materia que estudian bastantes chicas y desde hace unos años están preocupadas porque baja mucho. Sí, eso es verdad. Y lo achacan posiblemente que el mundo laboral no les está siendo... También pasa un poco eso con ingenierías, ¿no? O sea, en ingenierías también, bueno, ha subido un poco, pero estamos en un 25%. ¿Por qué las mujeres no van a ingenierías? Cuando no hay ninguna razón por la cual no les pueda gustar ni las matemáticas, ni la física, ni no sé, pero no van. Entonces yo creo que puede haber una anticipación, pues bien, de que no te compensa lo que hay, o una anticipación en el trato, diferencial por género, ¿no? Entonces, no lo sé. O sea, no es fácil, no hay un modelo generalizable. ¿Sí? Yo creo que ahora se están buscando más chicas, pero yo también tengo la sensación de que, y tampoco sé si esto es cultural o genético, digamos, que a nosotras nos gustan más. Mira, tú eres matemática y sabes mucho más que yo de esto, pero yo tengo la sensación de que las chicas somos un poco más finalistas. No sé si culturalmente o porque nacemos así. Y además en esa discusión no quiero entrar porque no tengo ni idea. O sea, no voy a entrar en las neurociencias, pero sí que es verdad que yo creo que si nos enseñaran de otra manera las matemáticas, probablemente nos gustarían más. Porque las matemáticas es una materia abstracta. Y creo que se enseña muy mal, se enseña en general de manera muy abstracta, cuando es terriblemente útil para cosas súper prácticas. Tengo la sensación de que si se nos enseñaran mejor las matemáticas o con una finalidad más, digamos, más práctica, probablemente tenderíamos más a ir hacia este tipo de líneas de investigación o de campos. Porque es cierto que nosotras a los 15 años, y PISA lo dice muy claramente, tenemos menos competencias en matemáticas que los hombres. Lo hacemos peor, porque esto en PISA lo miramos y hay en
quitando Corea y China y algunos de los países nórdicos, donde más o menos las competencias en matemáticas son parecidas, hay una brecha importante. Ellos lo hacen mejor en matemáticas que nosotras. Y luego yo tengo un estudio en el cual miramos qué importancia tiene esa brecha después en la vida laboral, en el salario. Y es muy importante. Es una parte muy importante de la diferencia en salarios. Esto lo hemos visto para todos los países de PISA y tal, pero efectivamente esa falta de competencia analítica que tenemos las mujeres es importante para entender parte de esa brecha en el salario. Entonces, algo tenemos que hacer para mejorar nuestras competencias y mi sensación es que estaría bien que enseñaran las matemáticas de otra manera. Porque otra de las cosas importantes y yo creo que también interesantes es, no en esta, pero en una de las PISA se preguntaba por la ansiedad que se sufría ante las matemáticas, ¿vale? Y la ansiedad es muy mala, o sea, cuanta más ansiedad, peores eran tus competencias en matemáticas, las competencias medidas por ese test. Pero la ansiedad sufrida por las chicas era más del doble que la ansiedad de los chicos. Entonces, ahí hay un grado de ansiedad que sigo pensando que es por lo mal que se explican las matemáticas o porque no entiendo yo muy bien por qué. Yo me encantaría que me lo discutieras, Marta, que tú sabes de esto. Pero yo creo, desde luego, los datos documentan mucha más ansiedad por parte de las chicas que de los chicos y la ansiedad siendo muy mala, digamos, malo para hacer mal en matemáticas. Ser bueno en competencias en matemáticas es muy importante para después tu trayectoria laboral, muy importante, para el campo de investigación que eliges y para después qué tal lo haces. Y bueno, aquí hay mucha gente ya mayor, pero cuando voy a charlas donde hay chavales, muchos chavales, que aquí veo a dos, es súper importante que entendamos un poco el mundo, que tengamos competencias analíticas. La información, los datos van a ser una materia prima del futuro. Hay que entenderlos, hay que entender. Yo no digo que hay que saber programar en el último lenguaje, pero tenemos que entender los datos, porque nos viene un mundo en el cual sin entender los datos no vamos a ningún sitio. Los datos van a ser una materia prima importantísima. Los filósofos tendrían que aprender y que entender muy bien los datos, los sociólogos, todos. También los matemáticos, también los ingenieros tendrían que saber algo de filosofía, porque necesitamos un mundo más ético. Pero es verdad que las competencias analíticas hay que reforzarlas muchísimo. Y yo cuando voy por ahí me dicen, no, es que yo soy de letras, no entiendo nada, y digo, pues vas fatal. Pues vas fatal si no entiendes nada, cuando sobre todo me lo dice la gente joven, me parece muy preocupante. Pues tienes que tratar y tienes que intentar mejorar tus competencias analíticas. Entender bien qué nos dicen los datos, los gráficos. Eso más intentar entender cómo una máquina opera. Y ya hay muchos niños que van a campamentos en verano y les enseñan jugando a cómo se programa. Jugando. Y enseñan a cómo se programa. Y empiezan a entender un poco cómo la máquina opera. Esto va a ser importante. Como dicen, vamos a ser partners. La máquina y los humanos. Vamos a trabajar codo con codo. Cuanto mejor nos llevemos, mejor. Bueno, Marta, cuéntame. No estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno. ¿Que vamos a trabajar codo con codo? No, la parte de las matemáticas que has dicho. De hecho, la carrera de matemáticas ha sido siempre una carrera bastante paritaria. Y, de hecho, a las mujeres se les da muy bien las matemáticas. ¿Que se enseñen mal? Yo en eso no me meto. Yo no puedo juzgar porque, además, cada etapa es la que es y yo solo enseño a gente mayor, con lo cual no puedo juzgar. Pero está pasando una cosa que no tiene que ver tanto con eso como está bajando el porcentaje de mujeres que estudian matemáticas en este momento y tiene que ver con el futuro laboral. No porque sean peores que los hombres. En este momento, o hasta hace tiempo, las matemáticas eran una carrera feminizada, pensamos, porque la mayoría de las personas que hacían la carrera iban a la docencia. Y la docencia está muy feminizada. Sin embargo, ahora, como muy bien dices, en van a muchos los sitios, algoritmos de la inteligencia artificial. Es decir, las matemáticas empiezan a ser más aplicadas, se necesitan personas que trabajen más en datos, como tú has dicho, es decir, las empresas requieren a personas matemáticas y hay menos mujeres interesadas por ello. Claro, no sé si es el futuro laboral tan oscuro que no, ven. Oscuro no,
Oscuro tampoco. Bueno, oscuro o diferente. O desigual, o que ven las mujeres y pues como en el mundo de la informática, no sé si no me compensa o no quiero, mi vida no es el trabajo solo y quiero vivir sin pelearme con el que tengo al lado, pero casualmente está bajando, ahora que la carrera de matemáticas es una carrera con éxito, entre comillas, sí. porque el éxito se mide con el dinero, y cosa que a mí me parece terrible, pero bueno, si el éxito es dinero, ahora que tiene éxito, el porcentaje de mujeres está empezando a bajar. Y bueno, pues no entiendo que no tiene solo que ver con la manera de explicar las matemáticas, sino que tiene que ver con el futuro que les espera, ¿no? Pero bueno, las competencias en PISA en matemáticas son menores, claramente, sensiblemente menores. En las chicas, en todos los países, menos en algunos, desde hace mucho tiempo. Lo hacemos peor. En cierto momento. A los 15 años. Eso es, antes no. Y de adulto también lo hacemos peor. Porque hay otro examen que se llama PIAC, que es muy parecido al de PISA, pero lo hacen ya personas trabajando. También lo hacemos peor. Pero a lo mejor no tiene solo que ver tiene mucho que ver con eso, creemos, que tú has dicho, la ansiedad. Las chicas se enfrentan muy mal a la ansiedad y cuando te dicen que no eres capaz de hacer algo, al final pues lo haces peor. Hay estudios, además, de compañeros vuestros, de gente de econometría, en la que miden la ansiedad de las chicas en competiciones matemáticas. Hay cosas que se llaman concursos, olimpiadas matemáticas, etcétera. Las chicas funcionan peor, pero funcionan peor a medida que van subiendo el trabajo de Nagore. Eso es, el trabajo de Nagore, efectivamente. Cuando compiten en el cole con sus compañeros y compañeras, ellas tienen mejores notas que ellos en matemáticas y compiten tranquilas. En cuanto empiezan a competir con personas que ellas piensan que son mejores que ellas, empiezan a fallar. Entonces, eso es, iba a decir psicológico, ¿no? Eso es cultural, porque cuando te están todo el día diciendo que tú no eres capaz de hacer algo, o que lo haces peor, o entra el paternalismo, o mejor te dedicas a algo más fácil, pues a lo mejor cala y al final no eres capaz de competir en igualdad de condiciones con los chicos. Entonces, no es que seamos peores que ellos en matemáticas ni en nada, es pues estoy en un ámbito que no me es cómodo, porque a lo mejor pues esos concursos pues no son lo mejor del mundo para encontrar talento, como dicen, ¿no? Concursos para encontrar talento, pero para encontrar talento masculino, porque el femenino se les escapa y existe ese talento. Cuando ha funcionado, hasta que empiezan a competir a lo bestia. Entonces, en fin, yo creo que hay muchos factores allí. Sí, no, sin duda. Por supuesto que hay muchos factores. Entonces, sí. Igual que hay trabajos que dicen que las mujeres a veces nos subestimamos antes de llegar y nos angustiamos más, también hay trabajos que dicen que los hombres se sobreestiman y piensan que lo van a hacer mejor que lo que realmente hacen. Cuando uno llega sobrado y dice esto lo voy a abordar, pues suele ser mejor que cuando uno llega diciendo ay, a ver que tengo que dar la talla aquí, que ellos también se sobreestiman, siento decirlo. Sí, ahí hay diferencias culturales, eso está claro. Ahí hay normas sociales. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, pues agradecerte, Sara, por esta lección maravillosa que nos has dado, que lo hemos entendido bastante bien, yo creo. Luego solo tenemos que acordarnos, pero... Y bueno, como es de verdad, muchas gracias, porque ha sido súper didáctico. Gracias. Y bueno, agradeceros también a vosotras y vosotros por haber venido al ciclo. Muchos de vosotros ya os conocemos, ya sois casi familia. Y bueno, como es la última conferencia del ciclo, pues dar las gracias a las 4 conferenciantes, a Teresa, a Ana, a Carlos y a Sara por sus enseñanzas, por sus charlas tan interesantes, y también agradecer a la Biblioteca de Bidebarrieta por seguir apostando por el ciclo. Estamos en nuestro 8º año, el año que viene continuaremos, a no ser que nos digan luego que no, pero bueno, creo que continuaremos. Y también agradecer a todas las personas que hacen posible esto, a Begoña Morán, que apostó por el ciclo desde el principio, a Irene, a Leire, a Mohamed y a Eduardo,
y bueno, pues muchísimas gracias sobre todo a vosotras y vosotros, porque sin vosotras el ciclo no funcionaría. Así que muchas gracias.